Para el Partido Popular, lo público, el tercer sector y las empresas, en esto y en casi todo, son necesarias y complementarias. Creemos firmemente en la colaboración público-privada para la gestión de los servicios sociales y no compartimos que se excluyan por temas ideológicos. Lo que pedimos en esta iniciativa es moderación y sentido común. No enfrenten a unas contra otras. Todas son necesarias y todas son complementarias. No entiendo la intención del Gobierno de priorizar o poner por encima quién presta a cómo se presta. Casi es como obsesivo. Y además es que están cercenando posibilidades de agilizar gestión que son necesarias para atender un envejecimiento, sobre todo, que crece de manera exponencial. Lo que pedimos, señorías, es modificar la ley y la orden en aquellos extremos que son discriminatorios. La ley del año 2016 la aprobamos en muchos términos y era necesaria, pero desde luego no apoyaremos, ni apoyamos en aquel momento, ni nunca, cualquier término que excluya en vez de que potencie, cualquier término que quiere poner a unos en contra de otros. La labor de la Administración en este caso tiene que ser gestionar bien lo público, pero también acompañar, controlar, exigir y supervisar la calidad de los servicios que prestan terceros.